Hola, un saludo para todos los asistentes a FESTIC 2021. Para nosotros es un placer estar compartiendo cada uno de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia basada en todo el potencial que hemos encontrado combinando la ciencia y la tecnología. Mi nombre es Diana López, soy ingeniera industrial, magíster en administración y máster experto en neurofelicidad aplicada. Una pasión que me ha permitido encontrar la forma de emprender en el entorno digital y que nos permite impactar entornos positivos de trabajo en las empresas a nivel global. En algún momento será. Un saludo muy especial para todos los participantes. Mi nombre es Diana Trujillo, soy administradora de empresa, magíster en administración y máster de emprendimiento e innovación. Estoy muy contenta de estar aquí y me apasiona la innovación simple, esa que cambia radicalmente los modelos de negocio, pero que le apunta primero al ser para obtener resultados maravillosos en el hacer. Juntas somos Flamingo U2, somos empresarias digitales que potencializamos las culturas organizacionales, como lo mencionamos ahora, impactando los modelos positivos de trabajo. Y con esto lo que hacemos es impactar la estrategia y sostenibilidad de las empresas. Somos amigas, somos socias, pensamos similar, pero le apuntamos precisamente en que las organizaciones, las personas tengan esos pensamientos positivos para lograr organizaciones y personas mucho más creativas, mucho más flexibles, mucho más adaptables y sostenibles en el tiempo. Bueno, y hoy les vamos a hablar acerca de la ciencia de la felicidad en un modelo sostenible de innovación. Y se preguntarán por qué si vamos a hablar de felicidad, pues empezamos como con esta imagen de una persona bailando bajo la lluvia, y es que a partir del reconocimiento de todos esos momentos difíciles, complejos, cambiantes, que nos entrega la vida en cada momento, es donde entra esa facilidad o esa capacidad de adaptarnos, y es una palabra, la adaptación, que vamos a estar mencionando todo el tiempo, porque definitivamente incluso la adaptación fue lo que nos ha permitido evolucionar como seres humanos. Y más allá, un poco hablándoles de eso de neurofelicidad, ¿qué será eso? Y es que en nuestro cerebro, cuando nosotros nos permitimos vivir diferentes emociones, buenas, malas, que te suben el ánimo, que te bajan el ánimo, te genera mucha mayor competencia emocional a tu cerebro. Incluso cuando uno ve a los niños y uno dice, no, que el niño no esté triste, que el niño no esté de pronto enojado. No, al revés, permitámosle vivir esas emociones, porque eso lo que le va a generar es mayores competencias a su cerebro, y es clarísimo que nos vamos a enfrentar a momentos difíciles en nuestra vida. Y quiero hablarles de mi mayor pasión, es entender cómo motivar, cómo impactar el cerebro, nuestro mayor aliado para ser feliz, y llevarlo a ese entorno empresarial. Y hoy les contaremos un poco también cómo impactamos las empresas, porque finalmente empresas felices, empresas más productivas y sostenibles. Y quiero contarles rápidamente un poco sobre nuestro cerebro y por qué es tan importante impactarlo al momento de hablar de felicidad. Nosotros como seres humanos, nuestro cerebro tiene tres capas. Una primera capa que es la reptiliana, el instinto, lo que nos mantiene con vida, lo que de manera instintiva nos tiene los latidos del corazón, la respiración. Una segunda capa que es el sistema límbico, más dirigido hacia las emociones. Y finalmente lo que nos hace humanos, que es nuestra corteza cerebral, que es el pensar y razonar. Pero si bien lo que nos hace humanos es pensar y razonar, instintivamente estamos en búsqueda de dos cosas todo el tiempo. Dos cosas que parecen fáciles de entender, pero vamos a ver cómo logramos impactarlas en cada una de nuestras situaciones. Esas dos cosas son la supervivencia y el placer. Y básicamente aquí encontramos un gran descubrimiento, y es que experiencias placenteras mientras trabajan lo hacen muchos modelos empresariales, donde la gente quiere ir a trabajar a lugares que le generan placer. Vamos a trabajar por sobrevivir, vamos a trabajar
por sobrevivir no solo económicamente, sino también socialmente, desde tu desarrollo profesional y personal al interior de las organizaciones. Entonces, ¿cómo combinamos estas dos cosas y cómo incluso le combinamos la parte digital? Porque es que recordemos que estamos en un mundo en constante revolución y ahora vamos a entender por qué es tan importante impactar también en la tecnología este tipo de cosas. La supervivencia, como lo mencionaba, pues vamos al trabajo a sobrevivir, pero ¿y el placer cómo lo podemos llevar a nuestro trabajo y al entorno laboral? Básicamente el placer lo vemos mucho mejor visto desde la elevación de las emociones positivas. Y aquí algo que impacta claramente esta ciencia por la que todos los días estudiamos, que busca entender esos mecanismos cerebrales, no solo desde tus emociones, sino también desde la química y la biología que pasa en tu cuerpo cuando estás feliz. Resulta que cuando nosotros elevamos las emociones positivas propias y la de nuestro entorno, segregamos múltiples sustancias, químicos que nos permiten abrir nuestros centros de aprendizaje y con esto ser personas mucho más creativas, flexibles y adaptables. Esta es como la magia de la felicidad en los entornos de trabajo. El por qué elevar las emociones positivas para que realmente exista la productividad, la comunicación y todo lo que conlleva a un entorno positivo de trabajo. Nosotros tenemos que actuar para activar estos neurotransmisores felices. Incluso ellos se activan y se desactivan porque a veces los necesitamos en momentos de supervivencia, como por ejemplo la adrenalina. Con la adrenalina nos gusta mucho compartir una historia que todos posiblemente conocemos y es la leona que está en la selva sigilosa tratando de cazar ese alimento, pero solo hasta que ella se decide tomar acción para cazar esa presa es donde se le activa su adrenalina que le permite ser más veloz, que le permite incluso ser más fuerte y lograr ser efectiva en la caza. Entonces, la invitación es a tomar acción y a estimular de manera consciente nuestros neurotransmisores de la felicidad. Y esto vinculado al entorno empresarial, pues por supuesto como líderes, o incluso hablamos de que no hablamos de líderes por un cargo, hablamos de líderes de un proceso, de líder por conocimiento, por antigüedad en una organización, en un emprendimiento, líderes que deben estar inspirando con una mentalidad positiva y consciente. ¿Qué significa eso? Activando todos esos neurotransmisores, por ejemplo la dopamina, el fomentar la creatividad en los entornos de trabajo y en tu vida personal te permite estar segregando esa sustancia que te motiva a buscar nuevos caminos de todos los retos que estás enfrentando. ¿Y qué tal las endorfinas, por ejemplo, que están tan llevadas a enmascarar el dolor físico? Pero es que cuando uno está emprendiendo, cuando uno está en una organización, también debe tener esa resiliencia emocional de que este no fue el camino, de que esto no sucedió, de que hay una relación difícil en mi trabajo, y ser mucho más resiliente. ¿Y cómo fomentamos la endorfina? Es estar activos, es estar en contacto con la naturaleza, es hacer ejercicio, mantenernos en movimiento también en las organizaciones para que esto fluya de manera natural dentro de los entornos positivos. La oxitocina, que es una de las más importantes sustancias de la felicidad, donde lo que te genera cuando sientes vinculación afectiva. Y lo vamos a ver ahorita en 5 elementos accionables en una organización para que puedas fomentar la neurofelicidad, y es el reconocimiento, es crear esa sensación de que esa persona es involucrada en ese equipo de trabajo, es involucrada en esa estrategia de compañía. Mucho más para los emprendedores, deben vincular a todos sus equipos de trabajo al propósito como tal de ese emprendimiento. Y finalmente, la serotonina. Esa que genera ese bienestar, ese sentimiento de que uno es respetado por otros y por supuesto por uno mismo. El amor propio básicamente es lo que desarrolla esto, el respetarme como persona y también ser respetado en esos entornos nos va a permitir mantener en bienestar. 5 elementos clave y accionables para mantener un entorno positivo de trabajo, y ahora veremos esto cómo se conecta con que finalmente si tienes un entorno positivo y una cultura positiva, pues esto va a permitir que la innovación
fluya de una manera mucho más sostenible. Y ahí, Diana, importante es que nosotros no hablamos solamente de esos ambientes físicos como lo mostraste en una de las diapositivas, donde el escenario, digamos, hay una cierta comodidad, sino que precisamente a través de estos elementos pueden ser accionables dentro de la compañía, ¿verdad? Dentro de la compañía y en un entorno emocional, para diferenciar que no solo es darle a tu equipo de trabajo comodidades de tu entorno físico, sino cómo potencializas eso en el día a día. Uno, la satisfacción en las relaciones sociales, entornos colaborativos, que sin un entorno colaborativo, pues la innovación no va a fluir. Involucramiento en la estrategia, porque es que una innovación basada sin ningún foco y sin tener claro el propósito a donde se quiere llevar, pues es una innovación de pronto aislada y que finalmente no impacta realmente el propósito de una organización. Y la comunicación es claramente que la satisfacción de relaciones sociales debemos potencializar la comunicación incluso desde una manera creativa, con esa persona que no logro llegarle, entonces cómo de una manera diferente logro vender mis ideas a ese equipo de trabajo, a ese líder o a ese compañero. El desarrollo personal. Si vinculas a tu equipo de trabajo con el propósito de vida, con darle desarrollo personal, es inmediato que incrementa el compromiso de esa persona hacia la tarea que esté haciendo, independiente del nivel del equipo de trabajo en el que estemos basándonos. Y 41% pues aumenta los episodios de creatividad. Si le generas desarrollo personal a una persona, por supuesto que te va a generar muchas más ideas creativas y no se va a quedar simplemente en el hecho de hacer las cosas de manera operativa, sino de una manera mucho más analítica, global y viendo cómo el entorno impacta cada uno de esos modelos. El reconocimiento que lo mencionaba ahora, que es uno de los que nos gusta enfatizar, porque cuando reconoces, cuando haces un feedback, ahora ya no llamado feedback, sino feed forward, con esa visión hacia el futuro positivo y constructivo, esa persona se va a comprometer mucho más y a dar esa milla extra que muchos líderes queremos, pero pues no la potencializamos, ni mucho menos la motivamos desde nuestro liderazgo. El aprendizaje es el mayor generador de dopamina en nuestro cerebro porque genera nuevos circuitos dentro de nuestro cerebro, nuevos químicos. Cuando aprendemos cosas nuevas es como si tuviéramos nuevas carreteras en nuestro cerebro. Y aquí las personas que reciben aprendizaje no solo de la parte técnica, sino también de la parte personal, son 47% menos proclives al estrés. Además de que estás generando un entorno positivo, lo vas a volver mucho más productivo y exitoso. Y si le das aprendizaje, pues por supuesto en el momento de toma de decisiones va a estar mucho más preparado. Y el último elemento es la autonomía. Cuando generas confianza, cuando de verdad es un modelo donde empoderas a la persona, él va a ser un 75% mucho más exitoso porque va a quererte demostrar, al darle confianza, al empoderarlo, que él es capaz y va a buscar todos los medios, desde la creatividad, de encontrar la manera de cumplir con eso. Para finalizar, una herramienta muy novedosa que nos impulsa a tener un entorno positivo de trabajo y a segregar estos químicos que les he venido contando de la ciencia de la felicidad es el mindfulness. El mindfulness es una herramienta de trabajo para mejorar nuestras funciones ejecutivas como seres humanos. A través de la atención plena, a través de vivir el presente, la conciencia del aquí y del ahora, puedes llegar a mejorar tus funciones ejecutivas. Porque si te basas en un entorno que te segregue cortisol, que es la sustancia del estrés, una persona no va a poder organizar, planificar, no va a poder priorizar el tiempo, sostener atención en un trabajo desde la concentración. Deben liberar ese cortisol de esa persona a través de herramientas como estas que te permiten, al contrario, mantenerte en bienestar y con eso sus funciones ejecutivas van a estar mucho más productivas. Ahora sí, doy paso a todo el tema innovación y ver cómo conectamos de verdad la ciencia de la felicidad con un modelo de innovación sostenible. Bueno, voy a empezar, Diana, hablando de lo que somos nosotras y cómo nos combinamos. Precisamente tú nos hablabas de la ciencia de la felicidad, tu experticia por el amor, por la neurofelicidad.
En el medio de nosotros es como si estuviera la creatividad. La creatividad se impulsa y genera esas nuevas conexiones neuronales a través de esos impactos que hace precisamente estar en un entorno positivo, que te reconozcan, que crean en ti, que haya autonomía, empoderamiento, para que finalmente pase proyectos de valor en innovación. Entonces, nos combinamos muy bien porque aquí está un poco el ser y un poco también el hacer. Y eso es lo que necesitamos en las compañías, que logren una transformación real, una cultura de innovación absolutamente sostenible y genuina que impulse los modelos de negocio. Entonces, quiero comenzar con algo. Y es que precisamente la revolución tecnológica y estos ambientes en constante movimiento impulsan a las organizaciones, no solamente las inversiones que tienen que hacer un poco en infraestructura, en procesos, sino también en el bienestar y en los procesos de adaptabilidad de las personas. Y un dato importante de Strategy es que el 55% de las empresas considera que su principal barrera, precisamente en un proceso de transformación, es su propia cultura organizacional. Bueno, y de esto quiero hablarles un poquito. La cultura organizacional, nos inspira mucho esta frase, ¿verdad? La cultura se desayuna la estrategia, porque algo que es absolutamente inimitable en una compañía es la cultura organizacional. Pero tenemos que tratar de hacer de esa cultura el activo más importante, donde básicamente no se vuelve un obstáculo. Y para eso, por supuesto, necesitamos potencializar, generar una cultura de generosidad productiva, de aprendizaje, de posibilidades de error, de equivocarse, de intentar, y generar ese ambiente tranquilo para que yo pueda levantar la mano y decir, ok, le puedo apostar a esta nueva forma de hacer las cosas. Entonces hablemos un poco de innovación. ¿Qué es la innovación? La innovación es esa búsqueda de nuevas y mejores formas de hacer las cosas, pero siempre con creación de valor. Estamos hablando un poco de innovación incremental, pero también la innovación descriptiva y la innovación, disruptiva, lo que permite es precisamente que tengas una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de explorar, una mentalidad que te permita el error, que te permita experimentar esas nuevas formas de hacer las cosas, siempre con creación de valor. Bueno, entonces les voy a contar un experimento que nos parece súper importante y se llama la presión del grupo. Eso es una investigación que realizó Salomon Asch de la Universidad de Harvard, donde básicamente invitaron a 5 personas, pero 4 de ellas eran actores y una de ellas era sujeta a investigación. Entonces, en esa investigación, pues obviamente ya estaba cuadrado todo lo que deberían responder, y como ven en la pantalla, les preguntaban que cuál era el segmento más largo entre A, B y C, como se puede ver en la pantalla. Entonces, inicialmente la persona sujeta de estudio siempre contestaba de una forma correcta, el número B, como se puede ver. Pero los 4 actores empezaron a contestar de una manera incorrecta, precisamente para darle lugar a este experimento. Y esto lo que nos permite ver es que el 75% de los participantes dio una respuesta incorrecta, porque se deja llevar un poco del ambiente, del entorno. Se vuelve absolutamente adaptable a lo que están contestando las demás personas. Entonces el estudio precisamente arrojó que esa presión de equipo genera el cómo suelen hacerse las cosas aquí. Siempre se han hecho de la misma forma, entonces le quita valor y le quita importancia a esas nuevas mentes creativas que llegan a la compañía y que le pueden dar una posibilidad de horizonte de crecimiento a las organizaciones. Bueno, y por el otro lado quiero contarles un poquito de los pilares fundamentales para crear esas culturas
creativas e innovadoras. Entonces ahí hay un poco de lo que estaba hablando del el ser y un poco el hacer. Entonces el doctor Rhodes en el año 1974, profesor de Harvard, hizo una investigación en más de 1000 compañías y encontró que básicamente para que existiera una compañía creativa e innovadora se requerían esos 4 elementos principales que les voy a mencionar: las personas, los ambientes, los procesos y los resultados. Las personas. Claramente las personas es todo eso que les mencionaba al inicio acerca de cómo impactar realmente los drivers motivacionales de esa persona y en particular y de manera incluso individual, porque a veces creemos que cuando tenemos un equipo de trabajo todos les sirve lo mismo, todos tienen las mismas fortalezas, las mismas debilidades, y aquí parte en este punto de personas de ese conocimiento claro para poder impactar y para poder que las personas sean creativas desde su individualidad, con un foco, como lo mencionábamos, y aquí todos esos elementos accionadores que les mencioné anteriormente, y a través de verdad vincularnos con la ciencia y cómo eso también, y más en este momento que digamos estamos trabajando remoto, que toda esta nueva normalidad nos permite estar cada uno en nuestros hogares, pero cómo vuelves a conectar a las personas hacia ese mismo modelo de trabajo, y ahí es donde hace gran valor la tecnología. Y el liderazgo, que por supuesto es ese gran hito, es ese gran momento inspirador y transformacional. Ya de pronto ese líder donde solamente se permitía hacer lo que él dijera como él lo dijera. Imponía un poco imponía su criterio y su conocimiento, y no lo que ahora vemos, que lo que necesitamos es reaprender entornos colaborativos para que pueda fluir esa creatividad. Exacto. Entonces, resumiendo un poquito, las personas son todos esos drivers de motivación, esos insights que lo conectan a que sea muchísimo más creativo. Esos ambientes que ayudan, como hablamos un poco, que fluya, pero en algunos casos se inhibe ese proceso de creatividad e innovación. Claro. Después, los procesos. Sin duda necesitamos de herramientas, metodologías que ayuden a resolver creativamente todos los retos corporativos, y ahí es donde hace todo el sentido del mundo metodologías como Design Thinking, Lean Startup, Scamper, Brainstorming, sin número de metodologías que nos van a ayudar y a conducir hacia un resultado. Pero esa es la parte más importante que nos gusta de este modelo, y es que los resultados, llevar ese go to action, llevar a que las personas logren realmente proyectos efectivos. Nosotros somos unas enamoradas de la creatividad, pero básicamente las organizaciones son sostenibles en el tiempo, no por la capacidad solamente de generar ideas, sino por la capacidad de realizar todos los proyectos para que sea realmente una organización de crecimiento. Bueno, y entonces como resumiendo un poco, para tener realmente esos resultados innovadores necesitamos de ese entorno que deje brillar personas absolutamente preparadas, porque los conocimientos son importantes, para finalmente entregarle los procesos que sean sencillos. Sin duda nos gusta, como lo mencioné ahora, las metodologías, pero que hay que tratar de entender muy bien cuáles de esas metodologías hacen de mis procesos prácticos y sencillos para la aplicación de la innovación. Bueno, me gusta y nos gusta mucho este concepto de Happiness Management, que es una tendencia empresarial que salió básicamente surge en Silicon Valley, y ahí importantísimo destacar que estas startups empezaron a entender cómo el bienestar corporativo, el apuntarle realmente a entender las necesidades de las personas, iba a tener una redundancia en temas de productividad, creatividad e innovación. Entonces, la mente absolutamente emprendedora de estas startups lleva a un modelo
que es interesante de intraemprendimiento, donde el intraemprendimiento lo que genera en las organizaciones es darle la posibilidad a ese colaborador, a ese empleado que entienda su proceso como el empresario, como el emprendedor de cada una de las áreas y cómo logra a través de una actitud de liderazgo, de motivar a su equipo de trabajo y solucionar creativamente todos esos desafíos y oportunidades que le pueden surgir en el proceso. Y algo importante ahí es que ese emprendedor también tiene unas competencias emocionales como es la resiliencia, como es esa capacidad de experimentar, esa capacidad de ir un poco más allá, de arriesgarse un poco. Entonces también no solo dentro de la capacidad creativa, sino las competencias emocionales de manejo del fracaso, de todas esas actitudes que te van a permitir ser emprendedor en el entorno. Exactamente, y hacer precisamente con esas capacidades de la incertidumbre un recurso. Lo tomo y tomo todas las oportunidades que hay en el mercado, pero soy lo suficientemente ágil para responder. Pues obviamente las metodologías ágiles acompañan todo este proceso para que realmente los resultados se puedan ver y la adaptabilidad sea mucho más rápida. Bueno, y por el otro lado, este modelo es muy interesante, es de la revista de Administración y Economía. Básicamente, este modelo intenta precisamente demostrar que apuntándole a una verdadera, porque quiero llamarlo así, Diana, una verdadera gestión de felicidad al interior de una compañía, generando esos ambientes saludables, puede redundar en un sinnúmero de creatividad colectiva que le permite a la organización entender ese comportamiento, o sea, qué está pasando en el exterior, qué está pasando en mi cliente, cuáles son las nuevas necesidades de la compañía, cuáles son las nuevas oportunidades que tenemos para que sin duda con los conocimientos, el aumento de capacidades, pueda haber una mayor productividad de todas las personas que trabajan en los equipos de trabajo y generar la competitividad del negocio. Ahí es donde hace sentido un poco el tema de la gestión de la felicidad para convertirlo en un modelo sostenible de innovación. Porque no es solamente, y eso creo que lo decimos mucho, Diana, es entregar solamente metodologías, formas, quizás, digamos, formatos, pero no, va mucho más allá. Cómo crear de una manera genuina una cultura de innovación que sosteniblemente vaya creando y creyendo en el negocio. Bueno, y combinando todo esto, nosotras como empresarias digitales, ¿cómo resolvemos esta necesidad de impactar a las personas para poder generar esos modelos de innovación? Y básicamente lo hacemos a través de conectar a esos equipos de trabajo, utilizando la tecnología. Lo que hicimos claramente fue todos esos elementos accionables, llevarlos a una herramienta digital donde existiera la satisfacción en las necesidades sociales, existiera el reconocimiento, existiera el aprendizaje a través del microlearning que llamábamos nosotras, que existiera el desarrollo personal, pero ese desarrollo personal de alguna manera motivado por ese salario emocional, o sea, que yo por ser reconocido en mi trabajo pueda vincularme y recibir desarrollo personal y así permitir que patrones de comportamiento que necesitan las organizaciones y la cultura especial de esa organización se vinculen con la estrategia y se lleve a cabo ese accionar. Nosotros pues logramos impactar digitalmente la estrategia haciendo unos de nuestros elementos de valor, esas herramientas que finalmente movilizan el cambio en las organizaciones y que permiten la innovación a través de nuevo de el aprendizaje, el microlearning, el reconocimiento y el bienestar.
Definitivamente el bienestar, cuando impactamos a las personas a través, y está científicamente comprobado desde la ciencia de la felicidad, logramos personas mucho más creativas, mucho más adaptables y mucho más flexibles. Bueno, algo importante del cómo impactamos digitalmente es, nos aprovechamos, por supuesto, de la tecnología. Siempre la tecnología va a ser un habilitador de todos estos procesos, pero también nos apalancamos de la psicología positiva y también del juego, la gamificación, para hacer este proceso muchísimo más sencillo, mucho más divertido, que estoy aprendiendo, pero también reconozco, y esas personas que han sido reconocidas puedan crecer en su desarrollo personal. Así es. Bueno, ya para ir finalizando, los invitamos a revisar esta frase de Alvin Toffler, quien fue un futurista estadounidense, y esa invitación que precisamente los analfabetas del siglo XXI no son los que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y aprender. Y reaprender. Y reaprender. Y reaprender. Queremos agradecer a la Alcaldía de Cali por esta invitación, por este gran evento, y al Departamento de Administración de las TIC. Muchísimas gracias por esta invitación. No sin antes compartirles nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias. Corte.